Hola, bienvenidos a este espacio católico. El día de hoy vamos a estar analizando un poco de dónde vienen las ideas que tenemos. Si bien hay muchas ideas que ya las tomamos como un hecho y pensamos que siempre han estado ahí, que siempre han sido de la misma forma, y en realidad, bueno, pues hubo ya personas que pensaron antes que nosotros, que hicieron a lo mejor alguna revolución, ¿no? En alguna de las ideas, algunos de los conceptos o pensamientos que en ciertos tiempos de la humanidad, bueno, pues se tenían en esos momentos, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que revolucione las ideas, siempre va a haber alguien que tenga otros, pues a lo mejor una idea tanto nueva o una idea contraria a lo que ya está o se tiene como establecido, ¿no? Pero te has puesto a pensar realmente de dónde vienen las ideas que tú tienes y de dónde, por qué piensas lo que piensas, y respecto a esas ideas que tú tienes, influye mucho en tus decisiones, en tu comportamiento, en cómo te desenvuelves tanto en la parte, pues obviamente contigo mismo, la parte familiar y también pues en la parte social, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? Bueno, pues más lo vamos a ir desarrollando de la manera más simple posible, pero sí darle importancia a lo que les digo, lo que es, porque, bueno, pues de ahí también dependen muchas cosas sobre, les digo, nuestra actitud, nuestra toma de decisiones, nuestras emociones, sentimientos, y finalmente, bueno, pues lo que nos afecta a nosotros nos afecta a todos. Seguramente es que si has ido o vas a alguno de estos o te han invitado a ir a uno de estos retiros, por así decirlo, o estos encuentros de coach, pues sí, este coach empresarial y este tipo de cosas, bueno, una de las cosas que seguramente es que van a tratar van a ser los paradigmas, ¿no? Y primero, pues la idea es quitar esos paradigmas, esas ideas que están ahí, que no sabes ni cómo llegaron ahí, pero están, que muchas veces pues son heredadas, ¿no? Cosas que a lo mejor ya ni siquiera tienen sentido, no tienen una lógica o no tienen ya no sirven, ¿no? Digo a manera de experiencia, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, se inculcaba mucho esta idea de que un hombre, ¿no? A las mujeres, un hombre que no te rogaba, un hombre que no te buscaba, pues era un hombre que no te quería, y es un hombre al que no le importabas, ¿no? Y pues muchas veces no es cierto. También hay que analizar la vida de la otra persona, ¿no? Muchas veces una persona no te ruega porque a lo mejor creció con una cierta miedo al rechazo, entonces cuando tú lo rechazas, ese miedo pues ya sé que nunca más te vuelva a buscar, ¿no? Entonces no es porque no te quiera ni nada, simple y sencillamente no sabe qué hacer pues ante tal trauma, ¿no? Por así decirlo, sobre el rechazo. Entonces son cosas o son ideas que a veces que les digo que ya están formadas como si fueran algo real, como si fueran algo totalmente cierto. Y bueno, pues a veces no se consideran todo lo que hay detrás de ellas, ¿no? Si bien nosotros tenemos una forma empírica también de aprender, el ser humano tiene esta forma, pues también aprende por la influencia de los demás, ¿no? También quienes influyen en ti, pues puede influir desde un artista, ¿no? Estos idols, un político, ¿no? Tus papás, un profesor en la escuela, o sea, siempre vas a aprender y otras personas van a influenciar en ti según su pensamiento, y si ese pensamiento que tú tienes se adapta tanto a tus formas de vida, a lo que te han enseñado o lo que has aprendido en casa, como también pues tu historia personal, tu experiencia también, ¿no? Entonces todo eso es lo que va formando nuestros conceptos, lo que vamos nosotros pensando cotidianamente. Y les digo, pensamos que siempre han sido así, pensamos que siempre se ha creído así, y que a lo mejor se han hecho pequeños cambios, pero a veces no consideramos cuánto han afectado también esos cambios. Ahora, ¿qué pasa cuando estos pensamientos o estas ideas tienen un trasfondo realmente perverso, ¿no? ¿A quién le estás dando el poder realmente de tus pensamientos o de tus conceptos o lo que tienes?
porque bien, a lo mejor puedes pensar, o tú por herencia, ¿no? Pues sí, a lo mejor veías a tus papás con ciertas ideas o ciertos conceptos, pues obviamente vas a aprender ciertas ideas y ciertos conceptos de ellos y que tú vas a ir modificando respecto a algo que no te guste. Pero hay cosas o hay ideas y pensamientos que vienen ya formados en parte en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te digo no analizamos más allá de estos conceptos? Cuando te quedas simple y sencillamente con el estudio que ya tienes. Regularmente es que, bueno, pues pasamos nosotros en la escuela, pasamos a lo mejor al jardín de niños, la escuela primaria, la secundaria, la preparatoria, te vas a la universidad, pero siempre estudias lo que es básico, lo que te están enseñando en la escuela. Y si, por ejemplo, en la escuela o un profesor tiene una tendencia, quizá alguna tendencia filosófica, pues por ahí, por conveniencia o algo, a lo mejor te lo va a poner como es algo, como si fuera como si fuera lo mejor o lo más bonito, y tú lo vas a creer porque a lo mejor pues está dentro de tus deseos también algo relacionado o parecido, ¿no? Entonces, pero no sabes de dónde viene esa idea que a lo mejor él tiene o de quién tomó esa idea. Y lo voy a poner un ejemplo así muy fácil. Cuando Darwin crea esta teoría, ¿no? Sobre la evolución de las especies, ¿ok? Bueno, pues le vamos a dar un poder a la ciencia, ¿no? El del poder que hasta la fecha pues todavía no se demuestra, ¿no? Que sea realmente cierto así. Pero bueno, en su posición, suponiendo, el ser humano no tiene nada que ver con Dios. El ser humano es solamente un desarrollo de la parte terrestre, ¿no? De esta historia de la Tierra, de su evolución, de su crecimiento. Y ok, entonces el ser humano no tiene nada que ver con Dios, el ser humano no fue creado por Dios. Entonces, ¿qué pasa con estas ideas o estos conceptos? Pues nosotros los vamos asumiendo como que esto podría ser así, ¿no? Directamente, pero ¿qué pasa con otros pensadores o qué hay detrás del fondo, en el fondo de estas ideas de Darwin, ¿no? Ok, entonces si el ser humano no tiene una integridad divina, si no tiene una trascendencia tampoco divina ni nada de estas cosas, quiere decir que todo lo demás, la parte espiritual, no, entonces no tiene sentido. Entonces, si el ser humano es un animal más en la tierra, pues entonces tiene que ser tratado como animal, entonces tiene que ser humillado como animal, entonces tiene que ser menospreciado como animal, entonces tiene que ser esclavizado como animal, como lo hacemos con pues todas las demás especies, ¿no? Entonces, ¿a quién, por ejemplo, le puede convenir ciertas ideas o ciertos pensamientos? Por ejemplo, cuando Martín Lutero también se separa de la Iglesia Católica y crea este cisma, bueno, ¿a quién realmente le convenían sus ideas? ¿A quién le beneficiaban sus ideas, ¿no? Bueno, pues no olvidemos que Alemania se forma también a través ya con pues este poder, ¿no? De religioso, pues le da este poder a formarse ya como un país, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás de todos los pensamientos, de todas las ideas? Pensamos que hay unas muy buenas ideas o muy buenas intenciones detrás de un pensamiento o una idea. Del todo será así, ¿no? Por ejemplo, Marx, un gran seguidor también de Darwin, bueno, pues también tiene algunas ideas que se van deformando o que se van ocupando para ciertos beneficios. Y bueno, después con todas estas ideas deformadas de alguien que pensó antes que yo, ¿no? De alguien que tuvo una idea antes que yo, en manos de otras personas estas ideas pues les va dando vueltas y es así como llegamos a pensar que, les digo, que el ser humano, siendo animal, tiene que ser tratado como animal y solo una especie de entre todas las especies o solo una raza podrá ser la raza exaltada a la divinidad, pero no a la divinidad de Dios, ¿no? Sino a la divinidad del egoísmo o la mía, y creando así, bueno, pudiendo así darme la autoridad hasta crear campos de concentración o este tipo de cosas, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Les digo, cuando estas ideas, estos conceptos que se van creando a través pues, del tiempo o en la historia o en nuestra cultura, nuestra sociedad, pues son ideas que tienen realmente un trasfondo pues malvado, ¿no? Malévolo. El cerebro sí es muy poderoso, realmente es muy poderoso, no al grado de que todo lo que tú desees con tu mente lo vas a lograr porque tú es así, porque esos también son ideas irracionales que han creado pues este mundo empresarial porque la gente tiene la necesidad de creerse superior y creerse que todo lo puede como si fuera Dios, ¿no? Entonces, no es tanto así, pero sí en la cabeza, en las ideas se crean muchas cosas, o sea, ahí es donde toman fuerza las cosas, tanto, por ejemplo, incluso hasta un deseo de venganza, ¿no? Del vecino porque su perro se hace pipí afuera de mi casa, hasta ideas totalmente que podemos considerar aberrantes, ¿no? En contra del ser humano. Entonces, es muy importante ver los conceptos que tienes, las ideas que tienes, de dónde están tomadas, dónde han surgido, por qué las has adoptado y ser totalmente honesto contigo, el por qué si lo piensas así, exactamente qué es lo que persigues o qué es lo que deseas, sobre todo de quién te estás dejando influenciar, sobre todo el ver a quién le estás dando el poder de tus pensamientos y de tus conceptos. Analizar su vida, analizar sus obras, analizar lo que ha hecho y por quién ha estado influenciado esa persona y a quiénes más influye esa persona, ¿no? Si esas ideas que tiene o que ha tenido, pues ha llevado a realmente algo bueno en la humanidad o no. Y tampoco pues menospreciar tus ideas o tus pensamientos, porque te digo, en estos talleres de coaching, ¿no? Muchas veces te dan o quiere uno tomar estos talleres por liderazgo, ¿no? Talleres para líderes, y te venden ideas de que solamente unos cuantos son líderes y todo, y en realidad no es cierto, todos somos o podemos ser líder. Eres líder, puedes ser líder en tu trabajo, puedes ser líder en tu escuela, puedes ser líder en tu entorno, ¿no? En tu vecindario, incluso una mamá es líder en su casa, ¿no? Porque sus ideas, sus conceptos, su tradición, su cultura, esta es la que predomina, es la que ejerce en sus hijos, y bueno, lo que ella transmite, la educación que transmite a sus hijos, ese liderazgo, pues es el que también van tomando los hijos, y bueno, finalmente lo que influye lo que influye o adapta a una familia, finalmente beneficia o perjudica a todo el mundo, ¿no? Entonces, nunca menosprecies tampoco tus ideas, nunca menosprecies lo que estás pensando. Tenles miedo más bien cuando esto vaya muy por afuera de un bien al ser humano, un bien para ti mismo también, un bien para tu entorno. Entonces, si crea caos o daño, no es muy bueno, ¿no? Pero nunca menosprecies tus pensamientos ni tus ideas, porque seguramente es que alguien va a estar influenciado también por estas ideas y estos pensamientos que tú tengas, y realmente es una responsabilidad pues grande el saber qué estás pensando, el saber qué estás aportando al mundo, te digo, ya sea así, inclusive a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela, a tu propia casa, ¿no? Todos influimos en todos. Espero que te des un poquito a la tarea de estar analizando tus conceptos, estudiar también un poquito más y no limitarte nada más a lo que ya aprendiste en la escuela, a lo que te dijeron los maestros o a lo que te dicen quizá tus papás y todo, sino que veas también todo lo que es el entorno y ver un poquito más a otros pensadores, a otros filósofos, ¿no? Qué ideas tenían, si bien a lo mejor la filosofía es un poco extraña, un poco rara para los que no entendemos del todo la filosofía, pero bueno, siempre va también otras formas más sencillas de entender las cosas.
Entonces, abrir un poco más al estudio es muy importante, aunque sea un poquito, ¿no? Para poder entender qué estás haciendo tú y cómo estás, cómo tu vida está influenciando también a los demás. Bueno, pues espero que este video les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden dejar aquí en el correo o lo pueden dejar en el espacio de los comentarios también. Trataré de estar subiendo videos ya de una manera más continua. Anteriormente pues no podía porque no tenía pues los medios. Bien, ahora pues igual siguen estando un poco deficientes, pero bueno, pues al menos ya un poco, pues al menos ya se tiene algo, ¿no? Para estar trabajando. Pero bueno, les digo, espero que sigamos creciendo en esta comunidad católica, en el cual pues yo me siento muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos en otro siguiente video, que Dios los bendiga, cuídense mucho, bye.